Yo creo que este tema está tan cargado de emocionalidad e incluso en algunos casos de histeria que es difícil, digamos, hacer un juicio sin que a uno lo cuelguen de un farol, porque en este momento la gente en todas partes del mundo, incluso a miles de kilómetros, sin ninguna posibilidad de recibir partículas cargadas, radiactivas, están juntando alimentos como si fuera a venir la guerra mundial. Y se nos olvida a todos que hace más de 100 años que todo el género humano está viviendo en una civilización tecnológica donde hay montones de instalaciones, vehículos y artefactos de todo orden que sufren de vez en cuando accidentes, matan gente y no solo eso, sino que además emiten algún tipo de contaminantes o como se quieran llamar, intervienen en la naturaleza prístina, original del medio ambiente y generan algunas formas de daño a la salud. Por ejemplo, el solo hecho de que estemos respirando los gases de escape de 1 millón de autos en Santiago, seguramente que va a haber gente que va a morir de cáncer al pulmón antes de que lo que hubieran debido morirse, para no mencionar los que mueren en accidentes, lo mismo con las plantas termoeléctricas, con prácticamente cualquier artefacto. No se ha investigado siquiera qué efectos tiene en el sistema nervioso central estar sumergido en un océano de ondas electromagnéticas desde que empezaron las emisiones de radio, televisión, etc. Entonces, aquí en este caso estamos viendo una industria que tiene más o menos unas 500 plantas, que ha producido un total, sumando incluso lo de Chernobyl, un número de muertes por el accidente directo inferior a los que mueren una semana en el mundo por accidente de tránsito, muy inferior. Y aún si sumamos a las personas que eventualmente puedan haber sufrido alguna contaminación radioactiva, que son personas que han estado muy cerca de los reactores, en el caso de Chernobyl, por ejemplo, del mismo modo, no es un asunto como para asociarlo, como hace la gente de forma natural, con un cataclismo. Se asocia con las bombas de hidrógeno, con las bombas de Hiroshima, se asocia con la Guerra Fría, se asocia hasta con las películas de ciencia ficción, donde siempre los monstruos son el resultado de la radioactividad, y hay con este tema una carga emocional muy potente que no existe, con otras actividades tecnológicas que pueden ser aún mucho más letales, y que lo son, de hecho, todo el tiempo, de forma rutinaria, que la radiación que eventualmente pueda producirse en un accidente. Fíjate que ahora mismo Japón, con todo lo que se ha dicho y se ha mostrado, va resultando que la llamada contaminación que ha hecho arrancar gente a Tokio, que se mide 5 o 10 veces superior, aún así esas 10 veces superior es muy mínima, no hace mayor efecto a la salud. Obviamente que los que puedan estar cerca, por ejemplo los heroicos trabajadores que están ahí japoneses trabajando, van a sufrir efecto, pero yo creo que hay que ponerlo esto en esta proporción y después empezar a examinar el asunto con un poquito más de frialdad. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Fernando. Es difícil conversar de un tema que es tan emocional. La otra vez estaba, de hecho, hablando con una persona que lee los diarios, informada, y la sensación de ella es que esto era el apocalipsis. El apocalipsis. Entonces, definitivamente. Entonces, hay que tratar de ponerle un poquito de racionalidad a la discusión, porque si no, temas, por ejemplo, como el convenio que se está firmando con el que se firmó ya con Estados Unidos, pasa a ser algo inviable. Y estamos hablando de simplemente investigar, de entrenar gente. 86% de rechazo que vivió la energía atómica en Chile de acuerdo a una encuesta de La Tercera. Hace 2 años, 2 años y medio era 50%, es decir, una escalada de rechazo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las alternativas acá? Ya decíamos la vez pasada, ¿no es cierto? Chile produce hoy día 15.000 megawatts de energía. Tiene que producir el doble de aquí hacia el 2020. Para poner las dimensiones. Castilla, por ejemplo, que se acaba de aprobar, que es un megaproyecto, en su etapa de mayor desarrollo llega a 2.500 megawatts. Estamos diciendo que necesitamos 15.000 de aquí al 2020. Hidroaicén llegaría a producir 1.700 megawatts. Es decir, con estas dos tremendas instalaciones no cumplimos con lo que necesitamos hacia el 2020. Hacia el 2050 necesitamos sobre 100.000 megawatts. Entonces, claro, es bonito oponerse a todo. De hecho, la energía nuclear es no contaminante. O sea, desde el punto de vista ecológico... Desde el punto de vista del día a día, digamos. El CO2 del día a día. El accidente, por supuesto. Entonces, aquí uno se pone en la situación de no a todo, y el no a todo significa, no sé, o sea, volver al oscurantismo. Es complicado. Entonces, hay que ponerle un poquito de racionalidad, entendiendo que el ambiente emocional es bastante fuerte, pero si no ponemos, al menos nosotros acá, racionalidad, la gente que toma decisiones, los políticos, cumplimos con lo que necesitamos hacia el 2020. Hacia el 2050 necesitamos sobre 100.000 megawatts. Entonces, claro, es bonito ponerse a todo. De hecho, la energía nuclear es no contaminante.
O sea, desde el punto de vista ecológico... Desde el punto de vista del día a día, digamos. El accidente, por favor. Así es. Entonces, aquí uno se pone en la situación de no a todo, y el no a todo significa no sé, o sea, volver al oscurantismo. Entonces, hay que ponerle un poquito de racionalidad, entendiendo que el ambiente emocional es bastante fuerte, pero si no ponemos, al menos nosotros acá, racionalidad, la gente que toma decisiones, los políticos, fíjense cuáles pueden ser las consecuencias. Pasarte esto con una persona que trabaja en una de las industrias de generadora de eléctrica en Chile, que no es la nuclear. Me comentaba que en estas industrias, en fin, llevan el testeo, pero como el rating de la televisión, al minuto a minuto de la opinión pública para estos proyectos. Y me comentaba, no puedo decir quién porque fue una conversación informal, me comentaba que ya habían visto los últimos días que uno de estos proyectos, que son bastante criticados por muchas veces, han tenido un alza importante de aprobación por la ciudadanía en detrimento de la nuclear. Se cambia muy rápido la percepción de la ciudadanía, entonces fijarse solamente en los apoyos o rechazos de la ciudadanía puede ser complicado cuando está el desarrollo del país en juego. Perdón. Yo fíjate que la verdad no entiendo mucho que haya una queja sobre la histeria que se produce cuando ocurren estas cosas, cuando han sido alimentadas por máquinas gigantescas, ya sea culturales, como el caso del cine, como mencionaba Fernando, la literatura, u otros lobbies, que lo que intentan es impedir que sea la energía nuclear la que llegue y por lo tanto ven como más beneficiosa otro tipo de energías y por lo tanto utilizan a la energía nuclear como el peor escenario y por lo tanto hay que escoger algunos menos malos, como la hidráulica, la hidroeléctrica o la termoeléctrica. Pero mi pregunta, la verdad, tiene que ver con ¿en qué momento, si no pasan este tipo de cosas, se hacen los análisis que se debieran hacer si se hacen todas las revisiones? ¿Acaso Alemania decidió revisar el planteamiento de sus centrales nucleares solamente para contentar a un pueblo alemán que es bastante culto y que es bastante menos, quizá, histérico en materia de este tipo de cosas? ¿No lo hizo igual Francia? ¿Cuándo se puede utilizar un evento si no es cuando ocurre, para poder justamente reevaluar y plantear todo de cero? ¿Y por qué uno tendría que decir a priori que las estadísticas, tengo un ejemplo que mencionó Fernando, que no encuentro razón, las estadísticas son la base exclusiva para poder analizar a futuro lo que va a pasar? Pueden haber estadísticas que signifique, qué sé yo, es mucho más seguro volar en avión que volar en auto. Sí. Sin duda, y las estadísticas dicen eso. Pero aún así te da más susto subir a un avión que andar en un automóvil. El punto que yo quiero hacer o que entonces, hice es que... Déjame cerrar la idea. Entonces, yo creo que este es exactamente el momento en que se debe poner en cuestionamiento la cosa en serio, porque es el momento en que uno está en condiciones de pedirle a la industria que muestre mucho más sus cartas que cuando las cosas están normales y la industria básicamente trabaja a nivel de la política, trabaja a nivel del lobby. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, los convenios se firman para que tengan mutua conveniencia. ¿Qué le puede importar a Chile de un convenio de capacitación nuclear con Estados Unidos? Sin duda que su gente esté más capacitada, sin duda que tenga más preparación. Pero perdón, ¿y qué le puede importar a Estados Unidos de que haya un convenio con Chile? Sin duda no es darle trabajo a sus profesores en energía nuclear. Yo tengo la impresión de que todos esos convenios con las grandes potencias, que además son grandes suministradores de implementos de proyectos, lo que hacen es una cabeza de playa para eventualmente terminar vendiéndote la tecnología. En esto, en termoeléctrica, en hidroeléctrica, en energía nuclear, en solar, en la geólica, lo que sea. Pero los convenios son, no nos saquemos la suerte en Fejitano, no son para, no sé, diseminar la información altruistamente, son para intereses. Aquí el punto que